Amigos y amigas, compañeros de viaje, bienvenidos a este video por la primera vez completamente en español. Hacer videos en español es algo que iba pensando desde muchísimo tiempo. Siento que soy más yo, puedo ser más natural y conectar más con ustedes. Entonces creo que lo disfrutaré muchísimo más. Pero bueno, empezamos con este video. ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos ubicamos en este mundo? Estamos en Celestún, un rincón de Yucatán, y desde acá empezaremos a descubrir este lado de México. Me estoy hospedando en este camping, glamping y caravan park que se llama Dos Lunas. Anoche dormí acá. ¿Y quién se quedó conmigo? Ay, ¿quién se quedó conmigo? Donde sea que voy tengo mis amiguitos perritos. ¿Quién hay por acá? Bello. Y está muy cerquita la playa, por allá de la playa, como a 20 metros. Me quedé acá para despertar y empezar bien tempranito nuestro recorrido en Celestún. El calor, chicos, el calor está brutal. Son las 9 de la mañana, 30 grados. Ya me tocó cambiarme. Bueno, listos para empezar. Vamos a buscar una lancha por hacer un tour de avistamiento de flamingos, que sería el atractivo principal de este pueblo. Voy a tomar una mototaxi para que me lleve al muelle, aun si me tocará esperar unas horas para que se junten más personas y me salga más barato. El señor muy amable en mototaxi me llevó hasta acá. Vamos a ver qué me dicen. Bueno, la cosa positiva es que ya al frente de este lugar se pueden ver unos flamingos. Afortunadamente no esperé mucho, solamente el tiempo de comprar este sombrero nuevo, porque necesitaba algo más ancho. El otro estaba demasiado chiquito. Con ese calor, con ese sol, necesitaba más sombra. Y encontré un grupo de europeos y me voy con ellos. Gracias. Me dijeron que en el manglar hay muchísimos zancudos y yo tengo el repelente solamente en las piernas y no en los brazos. Entonces se me van a comer. Vamos a ver qué tal. Listo, arrancamos. El agua acá es muy bajita, solamente 80 centímetros, 1 metro. Pero hay cocodrilos. Celestún, oficialmente fundado en 1718, es conocido a nivel internacional por su abundancia de especies animales que nacen, crecen, viven y se reproducen en los manglares de la reserva de la biosfera. Esta reserva natural, en temporada alta, es el hogar de miles y miles de flamencos rosados. Además de los flamencos, en las 80.000 hectáreas de área protegida encuentran refugio 304 especies de animales. En estos momentos tenemos una población de jóvenes entre los 800, quizás 1 millar. Flamencos se encuentran alimentándose, aprovechando que la marea va descendiendo, y ellos aprovechan alimentándose, recolectando larvas de camarón, larvas de caracol, larvas de crustáceo. Por eso se pintan de rosado. Su alimentación influye en lo que es su pigmentación de flamenco. Sí. Así es. En temporada alta, ¿cuántos flamingos hay? 15.000, 20.000 ejemplares de flamencos se concentran año tras año en la temporada de invierno. Arranca de diciembre, una curva ascendente, enero, febrero, marzo, hasta finales de abril. Los manglares asumen un rol importante en la preservación de este ecosistema. Además de ser un hábitat de muchas especies y fuente de empleo de los locales, ellos contrarrestan la erosión del suelo y actúan como barreras ante las fuertes ráfagas de viento de los huracanes, una amenaza constante por aquí. Gracias a la mezcla de agua dulce y salada, forma el ambiente ideal para que proliferen muchas especies de aves, tanto sedentarias como migratorias. En tierra y bajo el agua también la vida prolifera, con especies como tortugas, ocelotes, jaguares, cocodrilos y también cefalópodos como el pulpo.
Acá estamos en un lugar que se llama Ojo de Agua, que es un lugar donde termina el río que se encuentra entre los cenotes. Y tenemos como 10-15 minutos para recorrer el lugar. No sé, vamos a ver qué tal. The water is clean, look. Very, very clean. Now it's red. Now it's red. Oh, please let me show. El señor José nos está diciendo que el color de esta agua se ve mucho más bonita, mucho más azul durante la temporada seca. Ahora estamos en temporada de lluvias, por eso se ve así. Este es el nacimiento de agua. Ajá, allá nace el agua. Aquí está brotando el agua. Ah, bueno. 3,5 metros de profundidad se encuentra la roca caliza, donde el hueco sale, se fracturó por el impacto del meteorito, que cayó a 140 kilómetros. Eso es lo que da el color al agua, ese color rojo. Acá también se pueden encontrar mapaches, obviamente cocodrilos, y muchos zancudos. Acá teóricamente cuando el agua está de color azul uno se puede meter, pero así no, así me da mucha desconfianza. Aún porque el otro animal que se puede encontrar por acá es el boa constrictor. Yo no quiero encontrarme con un boa constrictor en medio de una poza de agua. Después de un par de horas y muchas cosas aprendidas, regresamos al muelle de Celestún. Mira, esto es lo que se hace para espantar los mosquitos. A ellos no les gusta el humo, entonces se enciende algo y se hace un poquito de humo. Te pones allá cerquita y no hay mosquitos. Bueno, antes de despedirnos de Celestún, nos vamos a meter un ratito y nada más en sus aguas azules. No me puedo ir sin meterme en este mar, Dios. Miren esto, en este color, dónde se acaba el cielo y dónde empieza el mar. Unos instantes más por aquí disfrutando de un atardecer hermoso en compañía de mí mismo. El mar y el horizonte siempre ayudan a que te pierdas en mil pensamientos. Bueno, juntos rumbo al próximo destino. Así que amigos viajeros, nuestra segunda parada acá en Yucatán es la ciudad de Izamal. Es una ciudad bastante antigua, su historia remonta al su historia colonial remonta al siglo XVI, cuando los españoles llegaron y encontraron unos vestigios de una ciudad maya muy antigua. A esa ciudad se le conoce también como la ciudad de los cerros o la ciudad amarilla. El nombre ciudad de los cerros se debe al hecho que cuando llegaron los españoles se encontraron con una ciudad en completo estado de abandono. Las pirámides que había por acá, porque este era un importante centro ceremonial religioso de los mayas, estaban totalmente cubiertas por la vegetación, así que parecían cerros. Y pues no les voy a explicar por qué se le dice la ciudad amarilla, me parece bastante obvio. Y también se le dice la ciudad de las tres culturas porque acá se combinan rasgos de su pasado prehispánico, de la época colonial y de la época actual. Como pueden ver, todas las casas acá están pintadas de amarillo por voluntad de las autoridades y de los mismos habitantes. Y esto le da un toque de elegancia muy peculiar. Debe su nombre a un personaje de origen mítico y de mucha sabiduría. Este personaje era un maestro, un sacerdote de los mayas que se llamaba Itzamna, que significa rocío que desciende del cielo. Qué nombre tan bonito, ¿no?
con sus edificios en tonos amarillos y blancos que evocan los colores de la bandera de la Santa Sede, y su monasterio dedicado a San Antonio de Padua, uno de los pilares de la orden franciscana, se ha convertido en el centro mariano más importante para los católicos yucatecos. Siendo un importante centro ceremonial, aquí había 7 pirámides. Obviamente, cuando llegaron los españoles, ellos aprovecharon de las piedras de las pirámides para construir sus casas y sus templos y sus iglesias. Así que hoy se pueden ver solamente 4 de esas pirámides. El apogeo de esa ciudad fue entre el siglo IX y el año 1000 y es aún más antigua de otras ciudades más grandes a los alrededores como Uxmal y Chichén Itzá. Esa es la entrada de la pirámide más importante. Esta es la pirámide Kinish-Kakmu, la principal zona arqueológica del pueblo. La creencia maya era que el dios Kinish bajaba durante el mediodía desde el sol para quemar y purificar los sacrificios que los mayas hacían a los dioses, y bajando desde el sol él asumía una forma de guacamaya. Por eso se le llama la pirámide de la guacamaya con rostro de sol. La base de esta pirámide es enorme, son casi 200 metros por cada lado. Y por cierto, la vista desde lo alto de la pirámide sobre la inmensidad de la selva es asombrosa. Hasta el momento es el único sitio arqueológico que me encontré donde se puede entrar completamente gratis. Otro dato interesante acerca de esta pirámide es que es la tercera más grande de México después de la pirámide de Teotihuacán y de la pirámide de Cholula. En el pueblo hay muchísimas tiendas de artesanías, artesanía maya. Son todas cosas que me encantan, espectaculares. Compraría todo, pero no puedo. Está también lleno de restaurantes, hay un mercado donde puedes probar auténtica cocina yucateca. Vamos a probar este. Hola, buenas tardes. La atmósfera del restaurante es preciosa, entre la elegancia de los coloridos trajes tradicionales yucatecos, los detalles del lugar y los aromas de cocina local. Este almuerzo fue toda una experiencia. Vamos a pedir un guacamole que nunca falta, y unas empanadas de chaya, que es una verdura local, y también un agua de chaya. Eso se ve delicioso. Acá tenemos nuestra agua de chaya, guacamole, tortillas, empanadas con salsa picante y cebollita. Estas tortillas están hechas a mano, justo a mi lado, acá en esa cocina. Vamos a ver cómo las hacen. Ahora, con la barriga llena, vamos a conocer uno de los edificios más majestuosos de Mesoamérica, el convento de San Antonio de Padua. Este convento fue fundado en 1549 por el fray Diego de Landa, nada más, nada menos que él. Este convento fue edificado sobre las ruinas de un significativo santuario maya dedicado a la adoración de Itzamná, conocido en el pasado como la Casa de las Cabezas y los Relámpagos. Esta es la rampa de acceso al convento. Este atrio está rodeado por 75 arcos. Es el segundo atrio cerrado más grande del mundo después del Vaticano. Acá hay la estatua del Papa Juan Pablo II, porque él visitó este pueblo en 1993. Miren qué bella combinación de colores, plantas y arquitectura. Ahora, chicos, nos despedimos de Izamal y vamos a hacer una experiencia muy local, de las que nos gustan. Vamos a conocer y pasar un rato con una familia maya.
Seguimos con nuestro viaje y nos dirigimos 60 kilómetros al sureste de Mérida, más o menos una hora en carro. Llegamos acá en la comunidad de Pixá y traímos con nosotros unos regalitos para los niños, para la escuela, para que estudien, y pasteles porque les encantan los pastelitos, y vamos a conocerlos un poquito más desde cerca. ¿Quién se va a comer esto? ¿Todos? Empezamos entregando los juguetes a los niños porque por acá no hay tiendas donde comprarlos. Hay juegos de niños y de niñas, balones, juegos de mesa que yo ni idea, y hasta comida para los perritos que tienen, para educarlos a cuidar los animales. Vamos a ver los animalitos. Muéstrame los animalitos. Mientras las mujeres alistan el almuerzo, las niñas nos muestran los animales que crían justo atrás de la casa. Entre pavos, gallinas y no sé qué más, me llevan donde están sus favoritos. ¿Cuál es tu animal favorito? Los cochinos. ¿Muerde? Un poquito. Y ese está gigante. Ese está gigante. ¿La mamá? ¿Y ese es el papá? Ahora nos vamos al cenote a divertirnos un ratito porque a los niños les encanta ir al cenote. Aun si el cenote queda en los límites de la comunidad, llegar allá no es posible sin carro. Y por esto las veces en las que los niños pueden disfrutar de su agua son muy limitadas. De ahí vienen todas las ganas de subirse al carro. Una toalla para protegerse del sol y nos vamos. Antes de meternos chalecos para todos y mano en la mano, bajamos despacitos las empinadísimas escaleras que conducen al agua. Espera, yo voy después. Espera, yo voy adelante. Espérame. Eso. Ven conmigo. Despacito, no pasa nada. Cuidado acá que se mueve un poquito. Eso. ¡Vamos, David! El cenote es muy bonito con rayos de sol que se hunden en el agua por muchos metros, exaltando ese color azul que tiene, y pasado ese punto está sumergido en la misma oscuridad que lleva envolviendo este lugar desde hace millones de años. Unas horas después nos cambiamos de lugar y nos fuimos a otro cenote, que queda aún más metido en la selva yucateca. Este cenote es un hermoso hueco en el suelo, rodeado por selva y muchas especies de aves. Se trata de cenotes muy locales donde casi no hay turistas. Una vez que te metes y miras por arriba, pareces que las raíces de los árboles caen directamente desde el cielo. Nos despedimos de este hermoso lugar bajo la lluvia y regresamos a la casa donde las mujeres siguen cocinando comida al estilo local. Las acompañamos a moler maíz para hacer nuestras ricas tortillas. Hoy se utiliza esta máquina, lo que permite de procesar el maíz más rápidamente y también producir más masa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué me va a enseñar? ¿Sí? Bueno. Muéstrame. ¿Así? Ah, ya sabemos. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me da el material? Maestra. ¿Y el plastiquito? Así es. Ustedes me dicen, ¿qué tal? Ya,
Al otro lado de la cocina, manos mucho más expertas de las mías están ocupadas en el mismo trabajo. También se asan los chiles que nunca faltan en la comida mexicana. Todo está listo para saborear la rica comida local acompañada por tortillas recién hechas. En el mientras los niños estrenan sus nuevos juegos. Nunca seas demasiado mayor para volver a ser niño. Acá todavía sobreviven juegos que se olvidaron en la modernidad del mundo. Yo asistía con curiosidad hasta que probaron a enseñarme a jugar a canicas, aun si el resultado fue todo un fracaso. Muéstrame tu lengua. Después de muchos años también me tocó jugar a fútbol. Con la esperanza de estar a nivel de los demás participantes empecé a jugar y imagínense que logré hacer un pase de asistencia. ¡Epa! ¡Epa! ¡Dale! ¡Hola! ¡Bien hecho! Puedo considerarme satisfecho de mi regreso a la cancha. Los niños son incansables y con ellos de verdad sentí que después de todo ya no soy tan joven. Para cerrar el día me tocó ponerme en la piel de un lobo y cazar las ovejas. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Verónica. La última oveja ya se murió. A pesar del cansancio, esta fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Regalar sonrisas aún más a niños es algo que te llena el corazón y te puedo jurar que ellos nos regalaron muchos más de lo que nosotros les trajimos. Así que de vuelta en la carretera rumbo a un lugar que no esperaba ser tan maravilloso. Estamos en Mérida, en la parte oeste de Yucatán, y no podemos no visitar uno de los sitios arqueológicos más importantes de México. Entonces, bienvenidos a Uxmal. Para llegar acá en autobús desde Mérida no hay muchísimas opciones, entonces el consejo es que vayan temprano a la oficina del ADO y se informen, porque por ejemplo hoy estamos en agosto y hay solamente 2 buses o 3 que salen a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, pero esto de la 1 de la tarde no estoy tan seguro. Y de regreso también solamente hay 2, a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde. Tan pronto como entras te encuentras con uno de los edificios más representativos de este lugar, que es la Pirámide del Adivino. 32 metros de altura, es el edificio más alto de Uxmal. Representa los 13 niveles celestes que conectan este mundo con el mundo de los dioses. Y también encima y a los alrededores hay 4 templos donde se hacían rituales y sacrificios. Chicos, llévense mucha agua porque acá en Yucatán hay solamente 2 climas, calor y más calor. Uxmal es la ciudad más importante que adoptó un estilo decorativo que se llama Puc. Acá hay una ruta, la ruta Puc, que incluye diferentes ciudades del mundo maya. Todas ellas adoptaron el mismo estilo decorativo que se llama por eso estilo Puc. Miren, todavía se pueden ver muchísimos relieves. Miren ese templo que hay allá, el templo número 4, que tan precioso se ve con todos sus detalles. Esta era toda la zona ceremonial bajo de la Pirámide del Adivino. Los edificios, las columnas, todo se ve súper bien conservado. Hay muchos cuartos que puedes explorar, pero obviamente adentro no hay nada. La verdad es que todos huelen bastante a popó de animal, porque hay muchas iguanas y pajaritos que viven y se esconden por allá. Entonces sí huele un poquito. Allá se puede ver la cancha del juego de la pelota. Ahora entramos en un área que se llama el Cuadrángulo de las Monjas
y es increíble cómo está todo casi perfectamente preservado. Aparentemente se le dice cuadrángulo de las monjas porque parece un convento. Es bastante impresionante ver todos esos detalles por acá porque este sitio tiene más de 1000 años. Se desarrolló entre el siglo IV y el año 1000 y pues parece que el tiempo paró, que no pasó. Miren qué área tan impresionante. Allá se puede ver la serpiente emplumada, Kukulcán. La civilización maya ya estaba organizada alrededor del siglo IV, pero una serie de guerras y catástrofes demográficas provocaron su declive muchos antes de la llegada de los conquistadores españoles. El periodo de máximo esplendor de esta civilización se extendió desde el siglo IV hasta el siglo X. Esta es la primera cancha del juego de la pelota, donde yo veo un anillo totalmente intacto. Como les expliqué en un video anterior, en el juego de la pelota había dos equipos y el equipo ganador era el equipo que lograba poner una pelota de caucho que llevaba a pesar hasta 4 kilos en ese circulito de piedra. Eso se podía hacer solamente utilizando codos, cadera y rodillas. ¿Y qué pasaba con el equipo ganador? Bueno, el capitán del equipo ganador era sacrificado. Para ellos no había nada de más importante que ser sacrificados a los dioses. Uxmal fue abandonada como muchísimas ciudades maya alrededor del año 1000 y acá estamos en una área que no es de la ciudad original de Uxmal, sino que los pobladores que vinieron después, encontrando Uxmal abandonada, se quedaron acá y construyeron esos edificios que estamos viendo ahora. Como sé eso, pues no soy arqueólogo, simplemente está escrito acá. Se piensa que la población de los lugares que quedaban en la ruta Puc incluyeban alrededor de 500.000 personas. Como muchísimos otros sitios arqueológicos acá alrededor de México, ya no es posible subirse a las pirámides. Y esto desde la pandemia. Al principio era como una medida de seguridad, pero ya no lo hacen, no lo permiten para la preservación de cada edificio. Ahora vamos a ver un lugar que se llama el Palacio del Gobernador, que asumo yo es el lugar donde vivía la nobleza de Uxmal. Acá estamos, ese palacio es impresionante. Qué belleza de lugar. Locales me dijeron que este sitio es aún más bonito que Chichén Itzá. Yo todavía no fui a Chichén Itzá, pero pues se entiende por qué. Miren esto, es nada más nada menos que el trono real de Uxmal. Es un trono con un jaguar bicéfalo. Y parece que allá al centro se sentaba el gobernador de Uxmal. Allá se va alistando una lluvia que, mejor dicho, mejor que me apure. Miren qué vista tan hermosa desde acá, desde el Palacio del Gobernador de la pirámide del Adivino. Obviamente la nobleza siempre vivía en la parte alta de la ciudad, así que acá estamos en la Acrópolis y allá atrás de mí hay la parte baja de la ciudad y ni les digo qué vista tan hermosa que hay desde acá. Enfrente de nosotros tenemos la gran pirámide de Uxmal, con encima el templo de las guacamayas. Se le llama así porque su cornisa está adornada con imágenes de guacamayas y mide 30 metros de altura. Amigos viajeros, desde los pies de la pirámide del Adivino se acaba nuestra primera fase de exploración de Yucatán. Exploramos en estos días las partes, las áreas cerca de Mérida y en los próximos días me voy a mudar a Valladolid para seguir explorando más allá. Por supuesto, si te gustó este video, déjame un like, un comentario, suscríbete, lo que sea, todo ayuda. Obviamente espero que disfrutaron de mi compañía como yo cada vez disfruto de la compañía de ustedes y nos vemos en estos días para seguir conociendo y explorando el misterioso mundo maya en Yucatán. Hasta luego.